36, como les habíamos dicho, teníamos que hacer el círculo completo de las entrevistas con motivo de las primarias del próximo domingo. Creo que el orden cronológico, si la memoria no me traiciona, fue Jaime Mulet, Janet Jara, Gonzalo Vinter, y por supuesto había que tener a Carolina Toá, si es que la tenemos acá esta mañana. Carolina, bienvenida, muchas gracias por poder tener esta conversación. No, gracias por la invitación. Sí, quería partir preguntando lo siguiente. Estamos a 6 días, hay cosas de la campaña que tienen que ver con lo que se planifica, otras tienen que ver con cuestiones ajenas a la planificación. El escenario está como está. ¿Qué es lo que piensa usted que va a definir o inclinar la balanza en la elección del próximo domingo? Yo creo que hay un factor muy importante en una primaria, que es cuánta gente se siente convocada. Porque una primaria es muy variable, ¿no? Yo creo que esta primaria logró un punto bien adecuado entre mostrar debate y diferencia, y mantener un espíritu de encuentro al final, porque nos tenemos que juntar finalmente, y yo creo que el hecho de que haya habido debate debiera ayudar a que vaya más gente a votar. Pero eso uno nunca lo sabe con certeza, son puras apuestas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es muy relevante el espíritu, digamos, las ganas de ganar la presidencial. Porque yo creo que en esta primaria, cuando empezamos, el periodo que yo me salí del gobierno, estaba muy instalado de que ya como que la presidencial estaba definida. Y que estaba perdida para el sector. Perdida para nosotros y ganada por Evelyn Matei. Y yo creo que eso hoy día es mucho más confuso. Bueno, de hecho, el tema de Evelyn Matei, en la derecha ha ido cambiando mucho la situación de quién va arriba y quién va abajo. Y eso ha ido como mostrándole al electorado que es una elección abierta. Entonces, yo espero que eso se haya instalado realmente, porque las elecciones, para ganarlas, lo primero que hay que querer ganarlas. Lo primero. Después, bueno, hay que hacer las cosas bien y los vientos tienen que también favorecerte, hay un factor de ese tipo. Y yo creo que se ha ido instalando esa, digamos, deseo, esa convicción de que hay que disputar la elección y que es una elección abierta. Y eso yo creo que es favorable también a que vote más gente. Si vota más gente, ¿ustedes piensan que podría favorecer su postulación? Pensamos, y los estudios tienden a señalar eso, pero todas estas cosas yo soy bastante cautelosa, porque hace mucho rato ya que entre que es muy variable el electorado, entre que el electorado que no tiene definición política crece y crece y crece, y ese electorado es mucho más, digamos, varía mucho su posición, y no solo varía de elección en elección, sino que dentro de una misma elección puede cambiar de postura en el transcurso de los días. Entonces cada vez se ha vuelto más difícil hacer pronósticos, la verdad. Ya, pero imaginémonos que el supuesto es cierto, ¿no? Ese electorado que eventualmente iría a votar, si es que va, y que podría ser más favorable a su postulación que a otras. Si el supuesto fuera cierto, ¿qué es lo que valoraría a la hora de decir Toá en vez de Vinter, Jara, Mulet? ¿Ese electorado más amplio? Sí. Bueno, yo creo que lo más relevante es que nosotros hoy día tenemos una alianza de gobierno que tiene una base bastante sólida. Yo creo que ha sido una característica distintiva respecto a los últimos dos gobiernos, que incluso en los momentos más difíciles que ha habido, la base de apoyo del gobierno se ha mantenido bastante incólume. Sin embargo, es una base que es minoritaria. Entonces, si uno piensa en hacer crecer el electorado, estamos pensando hacerlo crecer hacia un público que no ha sido adherente del gobierno, pero que es de centro izquierda. O sea, en Chile ha pasado en la actualidad que un amplio grupo que es de centro izquierda y se define de ese sector, no se define adherente partidaria al gobierno. Partidaria al gobierno. Y además coincide eso con que es una época en que yo creo que por primera vez, de forma tan categórica, el electorado de centro izquierda tuvo un quiebre tan nítido como pasó con el plebiscito, el primer plebiscito. Ahora, ese electorado, Carolina, no necesariamente está en lo que convencionalmente podríamos haber llamado la DC, el PPD. Lo digo con mucho respeto, de que son partidos a los que no les ha ido tan bien en las últimas contiendas electorales de diverso tipo, ¿no? ¿Qué es lo que le caracteriza, si es que ya no es necesariamente adherir a un partido político? No, yo creo que, a ver, esto que antes se llamaba el electorado de centro, yo creo que cada vez es más difícil ponerlo así en una definición de ese tipo. Es un electorado independiente, independiente que se mueve y que tiene ciertas características, no se identifica como de derecha,
no tiene una identidad con la derecha y tiene en general una posición más crítica con la derecha, pero como tampoco tiene una identidad fuerte de izquierda, en ciertos momentos puede inclinarse a votar por la derecha o terminar del lado de la derecha, como por ejemplo pasó en el apruebo y el rechazo. Entonces es un electorado mucho más móvil. Yo creo que antes pasaba que cuando teníamos una democracia cristiana fuerte, que ese electorado sentía anclaje en la DC. Y la DC es claramente un partido de centro-izquierda. Entonces ese electorado, a pesar de que quizás no tuviera una definición tan nítida, tendía a moverse en esa dirección. Hoy día es mucho más fluctuante. Mucho más fluctuante, y es un electorado que se disputa de vuelta en vuelta. Ahora, vienen de una tradición como cultural de centro-izquierda, sí, porque esa es como la escuela histórica en la que ha estado ese mundo, pero eso puede ir cambiando con el tiempo. O sea, yo creo que lo que pasó para el plebiscito fue un desanclaje muy grande del progresismo de ese electorado. Y si uno repite esa historia varias veces, ese electorado se puede desanclar definitivamente de las ideas, de los valores, de las concepciones de centro-izquierda. Entonces, por eso es tan importante en las elecciones tener una estrategia para ganar la elección, ciertamente, pero también es una estrategia para llegar a la ciudadanía, para recoger sectores sociales que están, digamos, o descontentos o con una postura que no está sintonizando con tu sector, que yo creo que es lo que le ha pasado a los progresismos y a la izquierda en todo el mundo, que han perdido penetración en el mundo popular y sectores medios. Entonces eso en Chile hay que tomarlo con mucha, digamos, prioridad y trabajarlo muy en serio si no queremos que en Chile se instale una corriente fuerte derechista de manera más permanente en el país. Sí. Carolina, ¿cómo califica el tono de las primarias? Vi algunas declaraciones suyas donde le restó un poco de dramatismo al tono. Yo creo que igual ha estado bastante intenso. ¿Cómo lo ve? Porque independientemente de quién gane, el próximo lunes empieza otra cosa. Mira, yo creo que el tono ha estado bien en general. Hay cosas que a mí me han molestado, ciertamente no me han parecido y con las que tengo críticas, pero yendo a la foto gruesa, digamos, hay dos cosas que hay que evitar en una primaria. Una es que sea como una primaria de cartón. Todos amigos se sientan, ¿no? Qué buenos que somos, y la gente no ve mucho la diferencia. Eso no creo que sea nada de bueno. Nada de bueno, porque una primaria es una elección. Y es una elección de ideas, de matrices políticas, también de personas, ciertamente, pero aquí la centroizquierda es diversa. Aquí hay proyectos políticos que tienen orientaciones, que tienen historias, que tienen énfasis distintos, y que eso se note en una primaria yo creo que es bueno, es necesario, y además es una exigencia de transparencia. Entonces, ese riesgo lo evitamos. Segundo riesgo que uno tiene en una primaria es que las cosas se vayan a las manos, como quien dice. ¿Sí? Entonces se exaspere tanto el debate que después, al momento de juntarse, se haga difícil y quede una fractura, una herida que obstaculice, digamos, esa unidad. Pero yo no creo que aquí se haya llegado a esa situación. Creo que se ha tenido una discusión por ratos bastante álgida, pero dentro de los términos razonables, salvo situaciones muy puntuales que prefiero omitir. Ya, pero Carolina, prefiero pasar por alto. No teme que si usted gane pudiera pasar en sentido contrario lo que viene de las declaraciones de Óscar Landerreche, por ejemplo, cuando él dice, si gana Janet Jara, yo no voy a, o Winter, Winter, se refería a Winter, ¿no? Yo no voy a apoyar. No teme que esta idea que se ha instalado, que usted ha rebatido, ¿no? La del anticomunismo, se pueda traducir en que el electorado más de izquierda o más PC no la apoye en la contienda presidencial? A ver, primero no lo temo en el sentido de que los términos en que se ha referido Óscar Landerreche son sus posturas personales, que ciertamente las hay de... Lo ponía como ejemplo, ¿no? Sí. No, pero creo que es importante porque quiero decir que en contrario a eso, las opiniones de los partidos en esto no han tenido ninguna vacilación. Todos los partidos han sido claros en que va a haber un apoyo a quien gane la primaria. Segundo, una primaria, uno no borra el sol con un dedo con una primaria. O sea, es verdad que en el mundo que estamos convocando, digamos, en ese electorado, en esa ciudadanía, en esos actores sociales, hay actores que no tienen mucha simpatía con algunos de los integrantes de la primaria, eso es verdad. Y van a votar probablemente por el suyo, y si gana otro no van a quedar nadie contento, pero es el trabajo político que uno tiene que hacer de construir unidad después de una primaria, no funciona por decreto. No porque existe la primaria, todas las voces que son más, digamos, reacias con ciertos sectores quedan, digamos, son
sometidas a este espíritu, sino que hay que ir construyendo ese clima, hay que ir trabajándolo, y eso vale no solo para el caso de Óscar, sino para muchas personas. Yo sé que hay gente en otros partidos que tampoco está muy contenta si yo gano, debe haber eso sin duda, pero esa es la responsabilidad que tenemos los líderes, las líderes, los partidos, de ir construyendo después una casa en que todo el mundo se sienta adentro, ¿no? Y que sienta que su aprehensión puede ser válida, pero la opción que tiene es irse por la derecha. Entonces, también entran a jugar otros elementos cuando se construye realmente un camino que tiene reglas claras y que se van cumpliendo las etapas correctamente. En el bloque anterior hablábamos con la senadora Campillay. Ella criticaba de que en las primarias del oficialismo se había hablado mucho de seguridad y poco de derechos humanos. Pero más que el tema específico, Carolina, de los derechos humanos, que es un tema central, para esta radio es un tema editorialmente muy importante, ¿cómo ve usted la conciliación entre estos temas que preocupan a una mayoría de la población, pero históricamente han sido más propios de una agenda de derecha, y estas otras banderas que han sido las banderas más históricamente propias del sector? ¿De la seguridad? Claro, o sea, ¿cómo se hace como para tener una agenda en seguridad sin que parezca que se están olvidando los temas en los que históricamente ha trabajado el sector? Bueno, yo creo que la manera es que no tiene que parecer, tiene que ser. Cuando uno le toca enfrentar una agenda de seguridad, y yo creo que el proteger la seguridad de las personas es también proteger derechos humanos de las personas, hay que hacerlo respetando los derechos humanos, y yo creo que eso es lo que hicimos en el tiempo que me tocó dirigir esa política. Pero o sea, lo que la senadora dice, en las primarias se ha hablado poco de este tema. Yo podría decir algunos otros de los cuales también se ha hablado poco. Sí, mira, hay muchos temas de los que se ha hablado poco. Sinceramente, las primarias, ayer se habló de juventud, de infancia, fue como una novedad. Pero las primarias han estado centradas fundamentalmente en temas económicos, en temas de seguridad, se habla a veces un poco de contingencia y algunas cosas sociales, especialmente salud, vivienda, y otras cosas no se hablan. Se habla muy poco, qué sé yo, de discapacidad, se habla muy poco de medio ambiente, se habla muy poco de descentralización, se habla un poco de derechos humanos, pero además yo creo que no ha estado en la palestra el tema de derechos humanos, porque a pesar de que el Estado ha tenido un despliegue en seguridad como nunca en estos años, pensemos solamente que llevamos un buen rato con despliegue militar en la macrozona sur y en la frontera, no tenemos incidentes graves de derechos humanos. Este es el primer gobierno de hace como 5 gobiernos en que las fuerzas del Estado no generan víctimas fatales en la macrozona sur. Primera vez. Entonces, seguramente si hubiera habido embarradas como las que hubo en el gobierno anterior o en otras ocasiones, el tema estaría en el corazón de la agenda. Pero no ha estado porque se ha logrado que la acción del Estado sea respetuosa de los derechos humanos. Y eso no ha pasado por casualidad, es porque ha habido una preocupación, es porque ha habido un trabajo con las policías, es porque ha habido un aprendizaje también, porque yo creo que el periodo del estallido, o sea, piensa nomás tú que en el último verano, antes de que entrara el actual gobierno, con estado de emergencia, en los últimos 3 meses hubo 8 fallecidos en la macrozona sur. 8 fallecidos de distinto tipo. En este periodo los fallecidos que ha habido han sido policías que han muerto por acción de grupos violentos. Al revés, no ha habido ningún caso. Entonces yo creo que eso también ha hecho que el tema no esté tan candente, porque no hemos tenido ese tipo de incidentes que antes eran habituales. Usted ha dicho que la derecha que representa a Evelyn Matei se parece, no sé si son las mismas palabras, es como una paráfrasis, ¿no? Se parece cada vez menos a una derecha democrática y cada vez más a una derecha extrema o autoritaria. ¿Cómo se le confronta? Pero no es una pregunta electoral solamente, Carolina, es una pregunta de carácter como político profundo. ¿Cómo se le confronta? Sí, yo creo que esa es una pregunta muy relevante porque uno puede confrontar esa derecha desde la perspectiva de los valores que nosotros tenemos y que ellos están desafiando permanentemente. Por ejemplo, al poner en discusión el valor del Estado en la solución de los problemas, al relativizar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, al avalar políticas de seguridad que vulneran esos mismos derechos humanos. Pero hay otra manera de confrontar esa derecha, que es mostrando su incongruencia y su poco eficacia en los temas que ellos le proponen a su electorado. Porque es una derecha que separa con gran autoridad los temas de seguridad o los temas económicos. Y cuando uno ve lo que ha sido su rendimiento en esos temas,
es extremadamente discutible que tengan tal fortaleza. Yo creo que en los gobiernos de Piñera no les fue bien en eso. Sí. Entonces yo creo que hay que hacer ambas cosas porque hay algo que me preocupa mucho y que creo que es válido tanto para Chile como para el mundo, que es entender por qué hay una derecha que está llegando a sectores sociales que antes no llegaba. Y en gran parte tiene que ver con que esos sectores han desarrollado temores, inquietudes, inseguridades, que el progresismo se demoró mucho en tomar como propio y la derecha se metió ahí muy fuerte a sintonizar con eso y les fue bien porque empatizaron, tomaron esas demandas, pero desde el punto de vista de las respuestas que han dado no han sido buenas, no han solucionado estos problemas. Entonces creo que ahí el progresismo también tiene que entrar y decir ya, ok, hablemos de seguridad. ¿Usted está preocupado? Hablemos de seguridad, a ver. ¿Qué le ofrece la derecha? ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. O sea, la disputa en el terreno ideológico de los valores que nosotros tenemos y que con ellos no compartimos, pero también la disputa de la eficacia en cosas que siempre ellos han tomado y que tenemos que tomar sin ningún complejo, también como nuestra, y mostrar nuestra capacidad de enfrentarla incluso mejor que ellos. Sí, pues. Bueno, no hay 100, sino que hay 1000 cosas que uno le podría preguntar a una candidata presidencial. Pero vamos de a una, por los piojitos de a uno. Pero bueno, los tiempos de la radio son limitados. Queríamos agradecer a Carolina Toá por haber estado esta mañana. Muchas gracias, Carolina, y que esté bien, pues. Muchas gracias a ustedes. Dejemos invitados a todos los auditores. La primaria es de las personas. Las personas van a decidir. Así que el 29 todos invitados a votar. Sí, recordemos, pueden votar los militantes de los partidos del oficialismo y también los ciudadanos y ciudadanas independientes. Vamos a ir un breve alto y continuamos con las conversaciones en este radioanálisis de día lunes.